A la conferencia de la sesión del Consejo de Ministros número 247. Acompañan a la Presidenta del Consejo de Ministros los señores Ministros de Economía y Finanzas, Alonso Segura, de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Otarola Peñaranda. A continuación, la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez. Buenas noches a todos y a todas. En este mismo momento se sigue verificando la sesión del Consejo de Ministros de la fecha, miércoles 19 de noviembre del 2014. Queremos dejar sentado en esta conferencia de prensa, de cara a la ciudadanía, que el Perú es un país de menores impuestos. El Perú es un país comprometido con la inversión. El paquete de medidas extraordinarias adicionales a las que ha venido adoptando el gobierno del presidente Humala y las que han recibido en su caso el respaldo del Congreso de la República mediante las iniciativas legislativas que salieron del Poder Ejecutivo al Congreso de la República, que incluyen, como esta noche veremos, medidas de carácter tributario y laborales, es quizá el paquete de medidas más importante de lo que va de este gobierno. Señores, las medidas que hoy hemos adoptado en sesión de Consejo de Ministros apuntan a disminuir el pago de impuestos de los que menos ganan, a disminuir el pago de impuestos de las empresas. Y en ese sentido, como lo expondrá el señor Ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, hoy hemos aprobado en el seno de la sesión del Consejo un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias adicionales para estimular la economía. Él nos hablará, por ejemplo, del incremento del porcentaje en el uso de recursos de canon para mantenimiento. Esto para los gobiernos regionales y locales, una medida audaz de parte de este gobierno que incrementa hasta el 40% la autorización a estos gobiernos subnacionales para utilizarlo en obras de mantenimiento. Recordemos que hasta la fecha el tope máximo para dichos efectos es solo del 20%. También se ha previsto el financiamiento para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la adquisición de vestimenta para la Policía Nacional del Perú, por un monto de 243 millones de soles, la emisión de bonos para financiar proyectos de inversión seleccionados por parte del Gobierno Nacional hasta por la suma de 3.000 millones de nuevos soles y la incorporación en los alcances del aguinaldo extraordinario que se estableció por decreto de urgencia 004-2014 a los pensionistas del decreto ley 18.846. Es importante señalar que dentro de las medidas para acelerar la ejecución del gasto del 2015, que ya entrarían en vigencia por cuanto esta es una norma propia del Poder Ejecutivo que se materializa bajo un decreto de urgencia, también se establecen modificaciones al impuesto selectivo al consumo. Estamos bajando el impuesto selectivo al consumo en lo referente a los gasoles y las gasolinas. Esto, como bien sabe la ciudadanía, los gasoles es el combustible que se viene utilizando de forma mayoritaria, que comprende la gasolina más el etanol. Es un tipo de combustible más puro que no contamina el medio ambiente y ahí está operando una rebaja significativa que ha sido acordada esta noche en el Consejo de Ministros. Esto en cuanto a la competencia del Poder Ejecutivo y de los proyectos de ley que estamos enviando en las próximas horas al Congreso de la República, se establecen las medidas de carácter tributario que promoverán, adicionalmente las que ya hemos venido adoptando y que han recibido el respaldo de la representación nacional, reactivarán nuestra economía. Una de estas medidas importantes esta noche, como le explicará el señor Alonso Segura, es la reducción de la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría y la modificación del impuesto a la renta a los dividendos.
Todos sabemos que el impuesto a la tercera categoría actualmente es del 30%. Apuntamos que de aquí al 2019 esa tasa del 30% disminuya al 26%. Por lo pronto, teniendo a la vista ya el ejercicio fiscal del año 2015, la tasa del impuesto a la renta disminuirá del 30% al 28%. Y en una tabla que lo explicará más detalladamente el ministro de Economía. También, por supuesto, comprenden los dividendos. La tasa actual es del 4,1% y apuntamos del 2019 en adelante a que esa tasa de dividendos sea del 9,3%. Para el próximo ejercicio anual, por lo pronto, será del 6,8%. Así como esta reducción de la tasa del impuesto a la renta, también se han establecido medidas para que todo tipo de préstamo de personas jurídicas a accionistas o asociados sea considerado como dividendos. También estamos gravando a las personas jurídicas domiciliadas con el impuesto a la renta a los dividendos. Un tema importante que es la reestructuración del sistema tributario sobre las rentas de trabajo. Es por ello que yo señalaba al inicio de esta conferencia de prensa que los que menos ganan tributarán menos en el Perú, en el gobierno del presidente Humala. Esa propuesta y esos tramos de ingreso los explicará en mayor detalle el señor ministro de Economía. También se han establecido medidas en este proyecto de ley relativas a la fiscalización parcial electrónica, a los comprobantes de pago, a las medidas de facilitación, que es un dolor de cabeza para todo contribuyente, sea persona natural o jurídica. Estas consultas particulares que a partir de estas medidas, que deberán ser aprobadas por el Congreso de la República y para lo cual iniciamos toda una ronda de diálogo con la clase política, establecerá que sea cada caso consultado vinculante para el consultor. Es decir, que se permitirá al contribuyente que cuando se efectúe una consulta a la SUNAT sobre el régimen jurídico tributario aplicable a hechos o a situaciones concretas vinculadas con tributos cuya obligación tributaria no hubiera nacido al momento de la presentación de la consulta, o tratándose de procedimientos aduaneros respecto de aquellos de que no se haya iniciado el trámite del manifiesto de carga o la numeración de la declaración aduanera de mercancías, la consulta que se la absuelva será vinculante. Esto nos permitirá disminuir la posibilidad de futuras controversias respecto a la aplicación de normas tributarias y lo más importante, otorgará predictibilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes. Esta es una forma de garantía de las inversiones. Si un contribuyente, repito, sea una persona natural o jurídica, hace una consulta a la SUNAT y lo puede hacer inclusive sin necesidad de estar representada por un gremio, será vinculante la consulta que la absuelva la SUNAT y en ese caso estaremos dando medidas de facilitación en este aspecto. También se han hecho modificaciones a la Ley General de Minería, a la Ley General de Aduanas, en la que, como todos recordamos, esto tratándose de vehículos sedán, por supuesto, cuando se ingresaba un vehículo al Perú, un vehículo de placa extranjera, y vencía su plazo de permanencia en el Perú, la sanción que se aplicaba era el comiso del bien. Ahora estamos cambiando ese comiso de bien por el establecimiento de una multa. Esto, por supuesto, va a traer la ventaja que nos permita armonizar la legislación nacional vigente y es sin duda también una de las tantas medidas que reactivará la economía desde el polo del turismo, que es una también de nuestras fuentes, uno de los motores de nuestra economía, que forma parte también del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Finalmente, el ministro de Trabajo, Freddy Otárola, nos hablará de las medidas para promover el mejor desempeño del mercado laboral. Son importantes normas que hoy hemos adoptado en Consejo de Ministros que nos hablan, por ejemplo, de un bono remunerativo. Este bono remunerativo que se establece es con un monto máximo del 20% de la remuneración del trabajador. Y también se establecerá
un criterio por el cual ya se aplicará una sanción efectiva a los inspectores laborales que, a sabiendas de que un tema de discusión laboral que está siendo ventilado en sede judicial y se aboca la causa, aun cuando la Constitución política y las normas especiales lo prohíben, se aboca una causa para darle un trámite de carácter administrativo, deberá ser sancionado, porque hasta ahora simplemente eso se establecía como una prohibición sin señalar los alcances de la responsabilidad a la misma. También hay otras aristas de este fomento a la promoción del desempeño en el mercado laboral, que yo voy a dejar a los entes rectores que nos expliquen el alcance de este paquete reactivador de la economía más importante de lo que va del gobierno del presidente Ollanta. Y repito lo que dije al inicio de la sesión: nosotros somos un país con menos impuestos. El presidente de la República lo señaló hace poco en su conferencia de prensa ante los medios internacionales, que mientras otros países están buscando endurecer los impuestos, el Perú lo que está buscando, sobre la base de la solidez de su macroeconomía, es bajar estos impuestos para comprometernos de una manera mucho más directa con la inversión, para hacer justicia con el que menos gana y con los empresarios, también, que nos permiten reactivar la economía desde todas las actividades que ellos desempeñan. Señor Ministro de Economía, si nos puede dar los alcances de lo que hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros. Este es el conjunto de normas de impulso al crecimiento económico más ambicioso que se ha lanzado durante este gobierno y en cualquier gobierno en realidad. Es en realidad la continuación de una serie de dispositivos que hemos venido lanzando ya hace un tiempo. El primer componente lo anunciamos hace un par de semanas. Este segundo componente, como ya había anunciado previamente, tiene medidas fundamentalmente de corte tributario y de corte laboral que hemos venido trabajando con los distintos sectores, en el caso de las medidas laborales con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y otros sectores. Y es un conjunto de medidas muy ambicioso. El conjunto de medidas del que estamos hablando hoy día básicamente consiste en 2 proyectos de ley, un decreto de urgencia y 3 decretos supremos. Tiene medidas de amplio alcance, como ya indiqué, tributarias, tiene medidas de gasto, de mayor gasto, tiene medidas laborales. Como también he declarado en días recientes, la economía peruana tiene perspectivas inmejorables de crecimiento dentro de la región, pero lo cierto es tenemos que asegurar que la convergencia a nuestro crecimiento de producto potencial sea lo más rápido posible, y a eso estamos abocados. ¿En qué consisten estas medidas? Por el lado fiscal, estamos adoptando un conjunto de decisiones que, en términos de volumen o cantidad de recursos comprometidos, son cercanos a los 11.500 millones de soles, o por encima del 2% del PBI, entre medidas de gasto y medidas de ingreso. Por el lado de las medidas de gasto, lo que estamos buscando es asegurar que haya una ejecución oportuna del gasto público, y para ello estamos tomando medidas de corte administrativo que permitan romper la estacionalidad del gasto público y que se pueda efectuar el gasto lo antes posible. Y para ello también estamos dedicando recursos significativos al gasto en mantenimiento, incluyendo dando por primera vez continuidad del gasto, no solo a inversión pública del 2014 al 2015, sino además dando continuidad del gasto en mantenimiento. El gasto en mantenimiento es el gasto que tiene el multiplicador, o uno de los multiplicadores más altos en términos de generación de empleo e impacto en PBI. Esta medida además va a permitir que podamos gastar eficientemente los recursos. Solo en continuidad de gasto e inversiones estimamos que podrían gastarse aproximadamente 3.000 millones de soles el próximo año. Estamos destinando recursos incrementales también por 3.000 millones de soles para proyectos de inversión, como señaló la señorita Premier, que se dediquen a proyectos identificados por el Gobierno Nacional, que sean de competencia de Gobierno Nacional o Gobierno Regional o Gobierno Municipal,
y que tengan fuerte impacto en desarrollo de localidades específicas, por ejemplo, impacto en pobreza. Y para eso vamos a hacer próximamente pública una metodología que hemos venido desarrollando en el último año, año y medio en el Ministerio de Economía para asegurar que también se mejore la calidad de los proyectos de inversión pública. Esto es adicional a los recursos que están contenidos en el presupuesto de la República y se financiaría vía la emisión extraordinaria de bonos. Es bien sabido, y en términos de estacionalidad también, que el primer año de gobierno, los gobiernos subnacionales tienen un bache en términos de gasto y les toma tiempo en términos de poder generar mayor velocidad o celeridad en términos de formulación de proyectos. Y para eso estamos también proponiendo una modificatoria para que excepcionalmente el año 2015 puedan gastar una mayor proporción de sus recursos en gastos de mantenimiento. En conjunto, las medidas de gasto adicionales superan los 7.500 millones de soles y creemos que van a beneficiar o van a estar específicamente destinadas a gastos de alto impacto, de ejecución rápida y sobre todo de incidencia en sectores de pobreza. Por el lado de los impuestos, como bien señaló la señorita Premier y lo señaló también el presidente de la República en la tarde, estamos tomando por primera vez una decisión y por primera vez en muchos gobiernos una decisión clara de reducción de impuestos. En el Perú, los impuestos, las tasas de impuestos para aquellos que pagan los impuestos son más altas que en el promedio de la región. Lo que estamos haciendo es reduciendo estas tasas porque queremos, uno, poner plata en el bolsillo de la gente para que pueda consumir. Y dos, introducir incentivos en las empresas para que reinviertan sus utilidades. Y a eso me voy a referir a continuación. Entre las medidas de impuestos tenemos, primero, una reducción del impuesto a la renta a las personas naturales. Como ya dije, vamos a devolver más plata al bolsillo de la gente para que pueda gastar en aquello que consideren pertinente. Esto lo estamos haciendo mediante una reducción de las tasas impositivas en los segmentos más bajos de ingresos que contribuyen a impuesto a la renta, liberando de esta manera recursos para el consumo de la gente. En segundo lugar, estamos introduciendo un mecanismo de recuperación anticipada de IGB para la adquisición de equipos de microempresa, de manera que podamos inducir a la adquisición de equipamiento en este segmento de empresas que representa un componente, un porcentaje importante, más del 50% del PIB a nivel nacional, el número de empresas. Creemos que con esto se va a facilitar la adquisición de equipos, la mejora de productividad en el segmento de la microempresa, de manera que puedan usar este beneficio tributario en beneficio de generación de mayores ingresos en los próximos meses y cortos años. En tercer lugar, estamos reduciendo el impuesto a la renta corporativo. La tasa de impuesto a la renta corporativo en el Perú hasta hoy día era de 30%. Estamos tomando la decisión de una reducción inmediata de 2 puntos porcentuales, 2% del PBI, 2% en la tasa de 30 a 28, con carácter inmediato en impuesto a la renta significa vigencia a partir del 1 de enero del 2015, y con el objetivo y una gradualidad de transición hacia 26% al 2019, es decir, 2015 28%, 2017 27%, 2019 26%. El objetivo de esta medida es incentivar la reinversión de utilidades de parte de las empresas. Queremos inversión del sector privado, la inversión es bienvenida en este país y a diferencia de nuestros países, los países vecinos, que más bien están considerando medidas de incrementos de impuestos, nosotros creemos que el camino para incentivar inversión es la
adecuación de impuestos para hacernos más competitivos tributariamente y a través de esto generar una mayor competitividad de la economía y generar mayor ganancias de productividad en nuestras empresas. Compensatoriamente, la tasa de dividendos va a subir de manera que la tasa global, la tasa conjunta de impuesto queda igual, pero aquellos que tomen la decisión de invertir, de reinvertir, pagan una tasa de impuesto a la renta menor. Como dije, reducción inmediata de 2 puntos y en un periodo de 4 años otros 2 puntos adicionales que se presentarán en la norma que se remitirá al Congreso. También estamos tomando medidas que permitan reducir el precio de los combustibles. Hoy por la tarde, Petroperú anunció, al igual que la semana pasada, nuevas rebajas en precios de combustibles, vienen adecuando sus tarifarios a las reducciones en los precios internacionales. Las reducciones se van a seguir notando en las próximas semanas conforme Petroperú vaya agotando los stocks que tiene adquiridos en el pasado. El día de hoy Petroperú tomó la decisión de reducir el precio de varios combustibles, varias gasolinas, en aproximadamente 5% en promedio. Okay. Acompañando nosotros desde el resto del Gobierno Nacional esta medida, estamos adoptando 2 decisiones. La primera es, estamos reduciendo el impuesto selectivo a los combustibles para las gasolinas y gasoles desde 98, 97, 95, 90 y 84, a partir de la promulgación del Decreto Supremo que se promulgará próximamente en el transcurso de esta semana. Esta reducción de los selectivos al consumo, el impuesto selectivo al consumo, va a significar una reducción adicional de aproximadamente entre 4 y 5% adicional, sumado a la rebaja en los precios de referencia que ya indicó Petroperú. Adicionalmente a eso, estamos haciendo un ajuste extraordinario en las bandas de precios del Fondo de Combustibles que permita una reducción de los precios del diésel en aproximadamente 1 sol el galón y en el GLP en aproximadamente 1.6 soles el balón, que también tendrían carácter inmediato. Con esto vamos a abaratar el costo que sufren todos los peruanos en términos de transporte, los costos de transporte, y libera recursos para que puedan destinar a otros fines. Habíamos anunciado en semanas en el Consejo de Ministros pasado, luego del Consejo de Ministros pasado, que se iba a racionar el sistema de pagos de IGB. Ya habíamos tomado hace unos meses decisiones en términos de racionalizar el sistema de retenciones de IGB. En el Consejo de Ministros y posterior al Consejo de Ministros se tomaron decisiones sobre el sistema de tracciones del IGB. Se eliminaron 13 de las 39 partidas con una inyección de liquidez de aproximadamente 2.500 millones de soles a los agentes. Estamos terminando esta primera etapa de racionalización con el sistema de percepciones de IGB, que nace originalmente hace aproximadamente una década con 8 bienes sujetos al sistema de percepciones y gradualmente fue creciendo hasta 40. Con la publicación del Decreto Supremo que próximamente emitiremos, se va a reducir el número de partidas sujetas, inclusive por debajo de las 8 originales se va a llevar a 6, las 6 principales, lo cual es una reducción significativa, racionalización significativa de este sistema de percepciones. Hay otras medidas, como indicó la Premier, importantes que están contenidas en este dispositivo, incluyendo lo que se llama consulta particular, que creemos que va a ser muy potente y eficaz en términos de dar seguridad jurídica a los contribuyentes, tanto aduaneros como tributarios, en términos de consultas tributarias en procedimientos, operaciones que no estén iniciadas, de manera que esta consulta, una vez que sea hecha y respondida por la Administración Tributaria, tenga carácter vinculante para ese contribuyente en particular, en esa operación en particular. Entonces, en el caso que sugiera cualquier controversia futura, este fallo, esta opinión de SUNAT
tiene carácter vinculante y, por tanto, antes de tomar las decisiones de corte tributario, ya los contribuyentes, las empresas, los contribuyentes pueden anticipar cuál sería la interpretación de la Administración tributaria. Como dije, es un conjunto muy amplio de medidas, muy ambicioso, más plata en el bolsillo de la gente, incentivos a las empresas vía reducción de impuestos para que reinviertan en el Perú. Queremos reinversión, beneficios para las microempresas, de depreciación acelerada para que inviertan en maquinaria y equipos, reglas de juego claras, entre otras. El conjunto de medidas tributarias tiene un impacto inicial y es inclusive sustancialmente mayor en el tiempo. Tiene un costo fiscal inmediato en el 2015 de 4.500 millones de soles. Como indiqué, las medidas de ingresos sumadas a las medidas de gasto ascienden a aproximadamente 11.500 millones de soles o ligeramente más de 2%, para ser exactos, 2.2% del PBI. Es un conjunto de medidas tremendamente audaz, si quieren ponerle un adjetivo que ha estado sonando en prensa. Son las cosas que tenemos que hacer, que hemos venido trabajando y que les dijimos que estábamos trabajando y que complementaban el conjunto de medidas inicialmente anunciadas. Con esto, el estímulo fiscal que tendríamos el próximo año sería de alrededor de, inclusive mayor al 2% del PBI. Y dicho sea de paso, el impulso fiscal este año va a ser un impulso de los más grandes que va a haber en la región. Va a ser un impulso de por lo menos 1.2% del PBI o superior, para empezar. Es decir, la política fiscal está haciendo su contribución para poder contribuir a la reaceleración del crecimiento en la economía. Estas medidas, sumadas a las medidas que anunciamos hace un par de semanas atrás, apuntan a mejorar la competitividad de la economía en el mediano plazo y darle un soporte de crecimiento en el corto plazo. Las medidas, desde las primeras que fueron anunciadas y diseñadas, se complementan y se potencian. Y acá queremos dar un mensaje claro: estamos privilegiando el crecimiento de la economía y vamos a adoptar cualquier medida que se requiera para garantizar que la economía peruana crezca por encima del 5,5% este año y converja su tasa de crecimiento potencial de 6%. Esto es lo que quería anunciar, señorita Premier. Dejo al ministro de Trabajo con el anuncio de otro conjunto de medidas. Gracias, señor ministro de Economía y Finanzas. Son sin duda buenas nuevas para el país. Estoy segura que el Congreso de la República respaldará estos proyectos de leyes, los que se materialicen bajo esta figura jurídica y que será enviada al Congreso, y otros que son los decretos de urgencia que ya nos ha explicado el ministro de Economía. Es importante señalarle a la población que recién se suma a la transmisión en vivo de los canales de televisión y los que nos siguen a través de radio y las redes sociales, que lo que propone el gobierno del presidente Humala es reducir la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría y la modificación del impuesto a la renta de los dividendos. Actualmente, impuesto a la renta de tercera categoría, 30%. Para el próximo año y hasta el 2016, 28%. Y en adelante del ejercicio 2019 y los futuros años, del 30% de ahora al 26%. En tanto que los dividendos, que ahora están en 4,1%, pasarán el próximo ejercicio anual, tanto del 2015 y el siguiente, que es el 2016, a 6,8%, y para el 2019 y en adelante al 9,3%. Y lo referente al tema de la reestructuración del sistema tributario sobre las rentas de trabajo, el diseño del impuesto a la renta de personas naturales, los que tributan, los que están en casa, que han salido de su jornada laboral y nos están escuchando o viendo o siguiendo a través de las redes sociales. El sistema vigente señala que hasta nuestros ingresos como personas naturales, hasta el tramo de 7 unidades impositivas tributarias, está no afecto a una tasa del pago de impuestos. Esto se sigue respetando. En el siguiente tramo es la diferencia. Actualmente, los que ganan más de 7 UITs y hasta 34 UITs pagan como impuesto a la renta, me refiero a personas naturales, el 15%,
de sus ingresos. Lo que proponemos es que los que superen esta unidad impositiva tributaria de más de 7 de ellas y hasta 12 unidades impositivas tributarias pagarán el 8%. De 15% disminuimos hasta el 8% y así los tramos subsiguientes que ya los van a ustedes a verificar con la redacción final que se envíe al Congreso de la República. El ministro de Trabajo ahora nos hablará sobre estas medidas de facilitación en la asignación eficiente del capital humano y los costos de transacción y la facilitación y la promoción en temas de carácter administrativo que nos permitirá también promover la economía con carácter laboral. Señor ministro. Buenas noches, señores periodistas. Quiero recordar que ya en el Congreso existe un proyecto a efectos de fomentar el trabajo en jóvenes de 18 a 24 años, que es muy agresivo, y en el que incluso permite que el Estado asuma gran parte del costo del seguro social para fomentar la formalización de las empresas. Habida cuenta que, si bien es cierto, el desempleo en el Perú no supera al 4 o 6%, en el sector juvenil llega hasta el 12% más, y que de todas maneras ese ministerio está asumiendo con seriedad la campaña de formalización. Estamos optimizando, y hoy día se ha aprobado SUNAFIL, buscando que el tribunal pertinente tenga, además de una visión jurídico-laboral, una visión económica para permitir que las empresas no se sientan coactadas y puedan restringir su crecimiento. Adicionalmente, hemos acordado que en pleno cumplimiento del mandato constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial, los inspectores laborales no podrán abocarse a la evaluación de temas judicializados o que son de competencia exclusiva del Poder Judicial. Se han detectado a veces casos en los que, sin respetar la Constitución, ha habido esa injerencia, obviamente en perjuicio de la relación entre el trabajador y la empresa. Se está determinando que no se podrá realizar más de un proceso de inspección sobre el mismo hecho y sobre el mismo trabajador, pues eso también contribuía y perjudicaba la labor de la empresa. Se ha determinado que en el caso de los bonos temporales que las empresas otorgan y que están sujetos a un plan de evaluación por desempeño, estos montos máximos no se consideran remuneraciones computables en las siguientes oportunidades, porque son bonos temporales circunstanciales de acuerdo a determinada circunstancia económica. Se ha determinado que los despidos por motivos económicos se reducen, en el caso de los trabajadores, del 10 al 5%, precisándose el concepto de motivos económicos. De situación económica, reduciéndola solo a los temas de motivos económicos. Se está buscando, en verdad, mejorar la asignación del capital humano que dispone la economía, lograr mayor empleabilidad a través de normas que de alguna manera sean más flexibles y permitan una mejor relación entre el empleador y el trabajador. Se ha determinado, además, el silencio administrativo positivo en el caso de que la autoridad administrativa de trabajo no se pronuncie oportunamente en casos de despidos por razones económicas, y en general se están presentando una serie de paquetes que van a permitir dinamizar la economía, consolidar el accionar de las empresas, pues es clarísimo que la única forma de lograr un trabajo estable, decente, es hacer que éste sea productivo y que permita construir un proyecto empresarial sustentable y sostenible en el tiempo. Creo que son cambios sustanciales que van a tener que ser debatidos en el Congreso de la República y que esperemos se aprueben con prontitud. No sé si quiere complementar algo sobre estas medidas. Totalmente de acuerdo con el ministro de Trabajo. La idea de este conjunto de medidas es poder generar mayor empleo en la economía, que es lo que más necesitamos. Generar empleos productivos, introducir incentivos al desempeño dentro de
los puestos de trabajo. 3, mejorar el capital humano de los trabajadores, y para eso hay incentivos, créditos fiscales, tanto para trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas y manufactura, como en el régimen de jóvenes, generar mayor empleabilidad de jóvenes, el proyecto que ya remitimos al Congreso de la República, es decir, tanto el régimen de jóvenes como las propuestas que se remitirían próximamente al Congreso de la República buscan justamente facilitar la creación de empleo productivo, de empleo responsable, sobre todo de empleo formal con todos los beneficios del caso, ¿no? Un comentario adicional, no es parte de este conjunto de medidas, pero próximamente también haremos el anuncio. Hemos venido trabajando muy fuerte en el impulso al gasto en infraestructura. Uno de los componentes que hemos incluido en estas medidas es estos 3.000 millones adicionales para proyectos que define el Gobierno Nacional, de impacto Gobierno Nacional, regional o local. Pero adicionalmente venimos trabajando en el marco del presupuesto en identificar una gran cantidad de asociaciones público-privadas, tanto por iniciativa estatal como por iniciativas privadas cofinanciadas, que permitan desplegar infraestructura pública sostenible en el mediano plazo. Ya ha anunciado el ministro de Educación, lo anunció la ministra de Salud, ahora el ministro de Salud, estamos entrando en sectores en los que antes no había mayor gasto en infraestructura y particularmente no bajo este esquema sostenible a mediano y largo plazo, como son las asociaciones público-privadas. Pero sobre esto habrán anuncios concretos en los próximos días, pero también estamos trabajando por ese lado. Muchísimas gracias. Sí, el ministro de Trabajo va a hacer también una precisión sobre uno de los contenidos de estas normas que se han aprobado en materia de reactivación de la economía con carácter laboral. Ministro. Sí. Se ha determinado que el gran sector informal está en la micro y pequeña empresa. El Ministerio de Trabajo está elaborando todo un plan de formalización. Tenemos como plan piloto las casi 4.000 microempresas en Trujillo, empresa de zapatos, con lo que vamos a realizar una agresiva campaña de formalización. Y en el caso de las MIPES que formalicen a sus trabajadores, lo podrán realizar mediante régimen especial establecido en el Decreto Legislativo 1086 a partir de su contratación. Con ello se permite que los costos de régimen laboral a aplicar por dichos trabajadores sea acorde hacia adelante con las características de productividad de la empresa. Es decir, estamos dándole más dinamismo a las MIPES. Y en el caso del arbitraje, se detectó que era insuficiente el accionar del Ministerio de Trabajo. En el caso de conflictos, se acudía al arbitraje sin antes acudir al ente que por mandato legal tiene la facultad de solucionar esos conflictos del Ministerio de Trabajo. Y esto generaba dificultades y que los problemas se alarguen antes que se solucionen. Por eso estamos determinando que no se podrá acudir al arbitraje antes de los 3 meses que son de competencia exclusiva del ministerio pertinente. Eso va a permitir, obviamente, mayor facilidad en la solución de conflictos. Son medidas que creo van a permitir consolidar a las empresas que hoy día podrían pasar por problemas económicos graves. Gracias, señor ministro. Son buenas nuevas también en materia de carácter laboral. La habilitación del silencio administrativo positivo certificado. Esto de que las micro y pequeñas empresas pueden contratar bajo el régimen especial establecido en el Decreto Legislativo 1086 a los trabajadores que formalicen. También establecer el criterio de cosa juzgada en la laboral inspectiva para no duplicar esfuerzos y generar mayor eficiencia, entre otros temas que estarán contenidas en la norma que estaremos remitiendo al Congreso de la República. Le decía al inicio de la sesión que estamos todavía debatiendo varios puntos de agenda al margen de este paquete reactivador de la economía adicionales a los que hasta el momento el gobierno del presidente Ollanta ha venido promoviendo. Y en ese sentido es posible que esta noche estemos aprobando también un proyecto de ley que modifica el uso de perros guía para las personas con discapacidad visual.
Esto es a iniciativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Un proyecto de ley de servicios de seguridad privada a cargo del Ministerio del Interior. Estamos también promoviendo un decreto supremo que declara de interés nacional la realización de la 5ª reunión de ministros de Estado en materia de seguridad de Estado de las Américas, que se verificará el próximo año en el país, a propuesta del Ministerio del Interior. Y entre otras normas, estamos aprobando el Plan de Desarrollo Territorial para la zona del Guayaga al 2021. Es importantísimo llevar el Estado a toda la zona del Guayaga a través de un plan que pueda establecernos metas fijas y medibles. Y esto a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras normas que continuarán siendo debatidas tan luego culmine la conferencia de prensa de esta noche. Señoras y señores, quedamos a la espera de sus consultas. Seguido a esto, las preguntas de los medios previamente inscritos. De RPP Noticias, Eduardo Lindo. Buenas noches, ministros. Quería consultarle al ministro de Economía el impacto que va a tener en términos globales la aplicación de estas medidas que tienden a reducir una serie de tributos. ¿Cómo se va a cubrir esto? Y también si pudiera precisarnos a cuántas personas se involucra con la reducción del impuesto a la renta de tercera categoría y si dentro de este paquete, que es bastante amplio, también se ha considerado a los trabajadores que tributan con impuesto de 5ª categoría. Ellos tributan a partir de 1.500 nuevos soles y quisiéramos saber si es que ellos también están considerados. Gracias. Sí. La primera pregunta, lo que estamos haciendo es una reducción de impuestos. Básicamente eso se va a traducir en una mayor posición deficitaria. Como dije, vamos a privilegiar el crecimiento. Eso va a ser en el corto plazo. En el mediano plazo, en la medida que se genere mayor formalidad laboral, por un lado, y mayor inversión, se va recuperando esta pérdida de recaudación con la generación de mayor inversión y mayores impuestos. El impulso que se está metiendo por el lado de los impuestos es de aproximadamente 0.8% del PBI y el otro componente es por el lado del gasto. Sobre la pregunta de si esta reducción de impuestos afecta a los contribuyentes de quinta, efectivamente, cuando hablamos de impuesto a la renta a las personas, estamos hablando de renta de quinta y de cuarta categoría, que básicamente colapsan en una misma escala de tasas marginales, los de cuarta con esta deducción especial de 20%, ¿no? Pero afecta a todos. ¿Cuántos contribuyentes estamos hablando? Estamos hablando de más de 1 millón de contribuyentes que se verían beneficiados como 1.200.000 contribuyentes que van a pagar menos impuestos a partir del 2015. Agradecemos a Eduardo Lindo Collantes de Radio Programas del Perú. Sí, lo que quisiera es bueno, ya contestó eso del impuesto a la cuarta categoría y también a la quinta, que era lo que más preocupaba. Pero también quisiera saber el monto global el costo que va a tener todo esta reducción de impuestos y desde cuándo proyectan ustedes. ¿Todo va a ser a partir del 1 de enero del próximo año? Sí, el impuesto a la renta es un impuesto lo que se llama de periodicidad anual. Se cobra por periodos fijos anuales, periodo tributario, que en el caso de Perú coincide con el año calendario. Es decir, tiene que aprobarse, bueno, si el Congreso tiene a bien aprobarlo, tiene que ser antes del 1 de enero, hasta el 31 de diciembre. Si no lo aprueba hasta el 31 de diciembre, no puede entrar en vigencia. Entraría en vigencia el 1 de enero del 2015, a partir de ahí. Como dije, el costo de las medidas es de aproximadamente 4.500 millones entre regímenes de retenciones, percepciones, renta corporativa, renta personal natural, represión acelerada, etcétera, selectivos a la gasolina, etcétera, etcétera. En el caso de impuestos a las personas es más de 1.000 millones de soles de menor recaudación de impuestos el año 2015. Es decir, son 1.000 millones de soles de mayores recursos que tienen los ciudadanos, los contribuyentes, para poder gastar en aquello que consideren pertinente. La conferencia con algún...
Tengo entendido que la periodista que hizo la consulta pertenece al diario La República. Me gustaría que me las presentasen para agradecerles como corresponde. Es Liliana Rojas. Gracias, Liliana, por tu consulta. Espero que haya sido absuelta. Señores, entendiendo que todavía continúa la sesión del Consejo de Ministros, estamos muy reconocidos por su presencia en Palacio de Gobierno y tengan confianza que tan luego ya salga por escrito los proyectos de leyes que vamos a remitir al Congreso de la República y este decreto de urgencia que sí está en la sede del Poder Ejecutivo, que se publicará en los próximos días en el Diario Oficial del Peruano y que empezará a surtir efectos para reactivar la economía nacional en el paquete de medidas más importantes de lo que va de este gobierno, donde los que menos ganan tributarán menos impuestos y de la mano con la inversión. Este es el país donde se graban con menores impuestos a los inversionistas, a las empresas y a las personas naturales. Estamos nosotros liderando en la región unas medidas económicas audaces que sin duda reactivarán nuestra economía nacional. La sesión de Consejo de Ministros continúa y por lo demás, muchísimas gracias por su presencia. La conferencia ha concluido. Agradecemos la presencia de la Presidenta del Consejo de Ministros, así como los señores ministros que hoy la acompañaron. Buenas noches.